Buen día. Con gusto hacemos esta contribución al Centro de Estudios John Henry Newman para buscar un acercamiento a la obra Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo. Comencemos por la vida del autor. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno era su nombre completo, y él nació en la zona baja del estado de Jalisco, en concreto en el municipio de Sayula, un 16 de mayo del año de 1917. Morirá en la Ciudad de México el 7 de enero del año de 1986. Hay un hecho que marca profundamente su vida. A los 7 años fue llevado al internado Luis Silva de la ciudad de Guadalajara, y de ahí se escapará 6 años después, cuando cumpliría los 13. Conviene saber por qué ocurrió este internamiento, pues resulta que cuando él tenía 6 años murió asesinado su padre, y su mamá, al verse imposibilitada de darles una formación sistemática en el pueblito de San Gabriel donde vivían, decidió internarlo a él y a un hermano mayor. Pero ocurre que su madre muere apenas 4 años después, esto es cuando Juan tenía apenas 10 años de vida. Y Juan Rulfo, que en las vacaciones acudía con una tía o con la abuela, pues no vio más solución a esta situación que huir de ese internado que le había formado en su edad infantil. Se aprecia claramente que hay un halo de tragedia que abarca su vida infantil y juvenil y que se reflejará fuertemente en su carácter y en su escritura. Conviene decir que Juan Rulfo no tuvo una formación sistemática como escritor, pero ni siquiera una formación profesional. Cuando salió del internado apenas acudió un año al Seminario Menor de Guadalajara, donde por afanes sobre todo literarios se había matriculado, y queriendo inscribirse a la Escuela de Literatura de la Universidad de Guadalajara no pudo hacerlo porque éste estaba en huelga. Entonces se va muy joven a la Ciudad de México queriendo inscribirse a la UNAM, y solo logra como oyente matricularse a la Escuela de Filosofía, que funcionaba en la antigua casona de Mascarones situada en la Avenida México-Tacuba. Allí pudo escuchar las lecciones magistrales de grandes maestros como eran Antonio Caso, Vicente Lombardo Toledano o García Mainés y otros. Después pudo acudir también a clases de Derecho como oyente en el antiguo Colegio de San Ildefonso, también de la UNAM, esto es en el centro de la Ciudad de México. Como se casó y tenía que contribuir al gasto de la familia, pues consigue su primer empleo, y esto fue como vendedor. Y lo hacía promoviendo la venta de llantas Euskadi y de relojes Stilco, lo cual le permitió viajar a distintos pueblos y ciudades de México y lograr un contacto muy cercano con la gente. Pero no pudiendo continuar con este empleo, un tío lo recomienda a la Secretaría de Gobernación, en donde lo adscriben al área de migración, y ahí comienza otra vida laboral muy importante, porque en las largas horas de desvelo en las oficinas de la Secretaría se daba a la tarea de leer y de escribir, y en estas andanzas lo descubrió pues un escritor que se llamaba Efrén Hernández, y que va a ejercer un gran influjo en su vida. En lo que escribía Juan Rulfo cuando lo descubrió Efrén, es un fragmento llamado Un pedazo de noche. Aquí traemos únicamente un pequeño párrafo. Esto está fechado en el año de 1940, pero vio la luz en la revista Nueva Época 20 años después de haber sido escrito, y ya nos muestra un poquito el cuño de escritor que reflejaba en sus inicios. Efrén Hernández va a ejercer gran influencia porque lo integró a un círculo literario donde asistían, entre otros, Rosario Castellanos, que después fue una gran poeta mexicana, y editaba la revista América, en donde se publicaban solo los textos que rigurosamente eran revisados y reescritos para lograr una intensidad suficiente. Juan Rulfo reconocerá este influjo formativo de Efrén Hernández, dirá que a él le debe todo en lo que se refiere a la formación como escritor.
Bien, si no tuvo una formación sistemática, no obstante, Rulfo fue un incansable lector, y esto desde niño, puesto que en la casa familiar en el pueblo de San Gabriel, al empezar la guerra cristera, el señor cura guardó los libros de su biblioteca, y el niño Rulfo se echó un clavado a las primeras obras de literatura infantil, como Moby Dick y otras, y también a otras de la literatura universal y de la historia de México. En el internado también continuó tal formación literaria y, por las lecturas que de su propio interés comenzó a desarrollar abundantemente. Fue un gran admirador de los brasileños Machado de Assis y Guimarães Rosa, de Juan Carlos Onetti y también de la chilena Luisa María Bombal, de quien copió algunos elementos valiosos de la gran novela La Amortajada, pero admiró también a los escritores escandinavos, entre ellos a Gerhard Hauptmann, al primer Knut Hamsun y al Franz Emil Sillanpää, también al escritor desconocido de origen suizo Charles Ferdinand Ramus, de quien dijo que le hubiera gustado escribir la novela Desboranza. Eh, También admiró mucho y frecuentó a los escritores rusos como Chejov. Se desarrolló entre poetas y escritores jóvenes, pero siempre mantuvo una postura un tanto osca y huraña que era propia de su carácter y de sus propias traumas familiares. Junto con la escritura literaria, también se interesó por la novela histórica mexicana, la crónica, sobre todo de los siglos de la colonia. Sobre esta se expresó de manera laudatoria en una entrevista. Me gustan mucho las crónicas del siglo XVI, XVII y XVIII, y me gustan por su forma de escribir, por la frescura del lenguaje. También en la misma entrevista se expresó diciendo que no era buen narrador, puesto que no podía describir los hechos que veía o que miraba, que para él era más importante la imaginación y que cuando tenía la ocasión de desplegarla podía redactar, pues con esta imaginación potente pudo desarrollar y desplegar su creatividad en la gran novela Pedro Páramo que ahora enfrentamos. Ponemos aquí algunas referencias que nos han servido de base, espero les sirvan también para ampliar la información y agradecemos su atención.